Me llamo Miranda O'Neal y tengo 34 años. 3 días después de despedirme de mi madre, la mujer a la que bañé, alimenté y sostuve durante 240 sesiones de quimioterapia, mi hermana estaba parada en la sala de la casa donde crecí y me dijo que tenía 24 horas para empacar mis cosas y largarme. Tenía en la mano una fotocopia de la primera página del testamento de mamá. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, asintiendo. Estaban tan seguros, tan convencidos. No discutí. No lloré. Hice una sola pregunta. ¿Leíste el testamento completo, Vanessa, o solo la primera página? Vanessa se rió. No debió hacerlo. Antes de seguir, tómate un momento para darle like y suscribirte. De verdad ayuda mucho al canal. Y deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo y qué hora es allá? Me encantaría saberlo. Ahora déjame llevarte 3 años atrás, al día en que mi madre recibió su diagnóstico, y todo en mi familia cambió para siempre. La llamada llegó un martes de octubre. Yo estaba en mi escritorio en Hartford conciliando cuentas para un cliente de manufactura de tamaño mediano cuando el nombre de mamá iluminó mi teléfono. Ella nunca llamaba en horas de trabajo. Miranda, cariño, necesito decirte algo antes de perder el valor. Cáncer de mama en etapa 3, con metástasis en 2 ganglios linfáticos. El oncólogo quería empezar la quimio esa misma semana. Saqué las llaves del coche del cajón antes de que terminara la frase. Riefield estaba a 2 horas hacia el sur. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar y que regresaría el lunes. No regresé ese lunes. Lo primero que mamá dijo cuando crucé la puerta fue: no le digas a Vanessa todavía. Ya sabes cómo se pone. Sabía perfectamente cómo se ponía. Vanessa entraría en pánico por 48 horas, publicaría algo vago y profundo en Instagram y luego volvería a su vida en Manhattan como si la crisis se hubiera resuelto con solo reconocerla. Mamá también lo sabía. Había pasado toda la vida filtrando la información para mi hermana, como si estuvieran volviendo esquinas peligrosas para un niño pequeño. Le diré cuando esté lista, dijo. Solo necesitaba que alguien estuviera aquí primero. Y yo fui la primera. Esa noche me senté al borde de su cama y la vi dormir. Su respiración era superficial, una mano bajo la almohada, como hacía desde que yo era niña. La casa olía a canela y madera vieja. En el pasillo todavía estaban las marcas de lápiz en el marco de la puerta donde medía nuestra estatura. La mía se detuvo en 1.68. La de Vanessa era un poco más alta. A la mañana siguiente manejé de regreso a Hartford. Pero todo el camino no dejaba de pensar en cómo había sonado mamá por teléfono. No asustada, cansada. Como si llevara algo pesado desde mucho antes del tumor. Aún no sabía qué tan pesado era, ni qué tan pronto caería sobre mí. Déjame explicarte mi familia para que entiendas el mapa. Vanessa Marie O'Neal, 4 años mayor, 5 veces más ruidosa, reina del baile en la preparatoria de Riefield, licenciada en comunicaciones por la Universidad de Boston. Se casó con Brett Arrobe a los 28 en una boda que costó más que mi coche. Trabajaba en relaciones públicas en una agencia boutique en Midtown Manhattan y hablaba de su carrera como los pastores hablan de su vocación. Mi padre, Gerald O'Neal, la presentaba siempre igual. Esta es mi hija Vanessa, trabaja en PR en Nueva York. Y si alguien volteaba hacia mí. Ah, y Miranda también está aquí. Yo no era la oveja negra. A las ovejas negras al menos las mencionan. Yo era la nota al pie. Papá se había ido de la casa 5 años antes del diagnóstico de mamá. No se divorciaron. Era demasiado católico para hacerlo en papel y demasiado terco en la práctica. Rentó un departamento a 12 minutos, mantuvo su nombre en la cuenta bancaria y seguía apareciendo en Acción de Gracias para cortar el pavo como si nunca se hubiera ido. Tenían un acuerdo. Mamá manejaba la casa, él manejaba las opiniones. Incluso separados, Gerald O'Neal controlaba cada decisión importante simplemente declarando que era lo sensato. ¿Qué universidad debía ir Vanessa? ¿Qué contratista arreglaría el techo? ¿Y cuál hija valía la pena apoyar? Mamá nunca lo enfrentaba en público. Solo asentía, y luego hacía lo que quería en silencio. Pagó mi preparación para el examen de CPA con sus propios ahorros, me llevó a mi primera entrevista de trabajo en Hartford y me dejaba notitas en la lonchera hasta en la prepa que decían cosas como: eres suficiente. Mucho después entendí que esas notas eran disculpas por todo lo que no podía decir en voz alta cuando papá estaba presente. Pero me estoy adelantando. 6 semanas después del diagnóstico, hice las cuentas. Quimio cada 3 semanas. Cada sesión dejaba a mamá destrozada por 5 días. Necesitaba a alguien que la llevara, que se sentara con ella durante las infusiones, que manejara las náuseas después, que recogiera medicamentos, que cocinara. Necesitaba a alguien a las 2 de la mañana cuando los esteroides no la dejaban dormir y el miedo aparecía. Vanessa estaba en Nueva York. Tenía plazos, un esposo,
Un departamento pequeño sin cuarto de visitas. Llamaba a mamá todos los domingos durante exactamente 12 minutos. Una vez lo cronometré sin querer. Papá estaba a 12 minutos, pero no sabía ni hacer huevos sin quemar la sartén. La visitaba 2 veces por semana, se sentaba a ver noticias por cable, y se iba antes de la cena. Cuidar a alguien no encajaba en su idea de paternidad. Así que hice lo que cualquiera con ojos y conciencia haría. Pedí permiso sin sueldo en mi trabajo. Me dijeron, no, estamos cortos de personal. Renuncié esa misma tarde. Regresé a Riefield con 2 maletas y una caja de archivos. Volví a mi cuarto de infancia, el del techo inclinado y la ventana que se atoraba. Dejé mi departamento en Hartford, mi equipo de trivia de los martes, el gimnasio y mi sueldo. Mamá dijo, no tienes que hacer esto. Yo respondí, lo sé. No me quedé porque no tuviera nada mejor que hacer. Me quedé porque mi madre se estaba muriendo, y alguien tenía que sostener su mano a las 3 de la mañana cuando el Ativan no era suficiente y la oscuridad era demasiado grande. Una tarde, mientras desempacaba, noté un pequeño archivero en el closet de mamá. Estaba cerrado con llave. No lo abrí. Era suyo. En los primeros 6 meses, Vanessa visitó 2 veces. La primera se quedó 4 horas. Se sentó en la cocina tomando la leche de avena que trajo de la ciudad porque el súper local no tenía su marca. Entró al cuarto de mamá unos 20 minutos, le tomó la mano y dijo, «Te ves muy bien, mamá». Era mentira. Mamá había perdido más de 13 kilos y su piel parecía papel. Luego dijo que tenía que tomar el tren de las 4:15. La segunda visita fue en Acción de Gracias, pero eso viene después. Envió flores una vez. Lirios. Mamá era alérgica a los lirios desde antes de que yo naciera. Los tiré y no dije nada. Vanessa era buena actuando. Llamaba a papá y decía, «Me siento tan culpable, no puedo estar más tiempo, papi». Y él le respondía que no se preocupara, que tenía su propia vida, que Miranda se estaba encargando. Colgaba, y nunca, ni una sola vez, me llamó para preguntarme cómo me estaba yendo. Mientras tanto, yo me estaba encargando. Aprendí a limpiar una línea PIC. Llevaba un registro de medicamentos en Excel. Dormía en un catre en el pasillo porque mamá entraba en pánico si despertaba sola. Una noche, a las 3 de la mañana, estaba en Instagram mientras ella por fin dormía. Vanessa había subido una foto de los lirios, los mismos que tiré, con la frase, «Extrañando a mi mamá esta noche. La distancia es lo más difícil». 211 likes. 14 emojis de corazón. Un comentario de papá. «Ella sabe que la amas, cariño». Yo estaba en el piso del pasillo, con la ropa de ayer, sosteniendo una cubeta por si mamá volvía a vomitar. Apagué el teléfono, y no lo volví a ver en 3 días. Esto es lo que nadie te dice sobre cuidar a alguien. Te devora el dinero. El seguro cubría la quimio. No cubría los medicamentos contra las náuseas que sí funcionaban, la rampa para la silla de ruedas, la silla de baño, la enfermera a domicilio cuando yo tuve gripe. Los copagos eran 400 al mes. Los suplementos recomendados, otros 250. Le pedí ayuda a papá. Dijo, «Tengo ingresos fijos, Miranda». Conducía una camioneta casi nueva y jugaba golf 2 veces por semana, pero claro, ingresos fijos. Le pedí a Vanessa. Respondió por mensaje. «Brett y yo estamos muy ajustados ahorita. Ojalá pudiera». Esa misma semana subía fotos en un bar en Brooklyn. Vendí mi coche. Saqué mis ahorros de retiro. Para el mes 14, tenía $1,247. Una noche miré mi cuenta bancaria y pensé, si algo me pasa ahora, no tengo a dónde ir. Desde el cuarto, la voz de mamá. «Miranda, ¿puedes venir?» Cerré la app y fui. Me tomó la mano. «Voy a cuidar de ti, mi amor, ya hablé con Harold». No pregunté quién era Harold. Estaba demasiado cansada. Había tardes en las que mamá me pedía salir de la casa. «Tráeme esas galletas de limón, o busca una crema en la farmacia de Danbury». Danbury quedaba a 40 minutos. Cuando regresaba, ella estaba más arreglada, y la casa olía a un perfume que no era mío ni de papá. Una vez vi un sedán plateado salir del camino. No lo reconocí. Mamá dijo que era la enfermera. Pero la enfermera manejaba una minivan blanca. No insistí. Se estaba muriendo. Tenía derecho a sus secretos. Pensé que era algo financiero, seguro de vida, la casa, cosas prácticas. Un sábado vino la tía Ruth, la hermana menor de mamá. Nos sentamos en el porche mientras mamá dormía. «Tu madre es una mujer muy inteligente, Miranda», dijo, tomando su té, «más inteligente de lo que cualquiera le reconoce». «Lo sé. Solo sigue haciendo lo que estás haciendo, cariño. Tu mamá ve todo». No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba del cuidado,
de ese trabajo invisible y sin agradecimiento que nadie más reconocía. Sonreí y cambié el tema. No entendería las palabras de la tía Ruth hasta 1 año y medio después. Pero cuando lo hice, me golpearon como un tren. Acción de gracias. 14 meses desde que mamá empezó el tratamiento. La única vez en todo ese año que los 4 estuvimos en la misma habitación. Vanessa llegó con Brett, 2 botellas de vino caro y un cojín de cachemira para el cuarto de mamá. Mamá ni siquiera podía mantenerse sentada el tiempo suficiente para usar un cojín, pero se veía bien en fotos. Yo cociné pavo, puré de papas, ejotes, pan de maíz. El menú de mamá, el mismo que hacía desde que yo tenía 6 años. Llevaba en la cocina desde las 7 de la mañana. Vanessa entró al mediodía y dijo: «El pavo huele seco. ¿Sí lo bañaste bien?». No respondí. Estaba sirviendo caldo en un tazón pequeño para mamá, que estaba demasiado débil para sentarse a la mesa. Se lo llevé a su cuarto y le di de comer despacio mientras el resto de la familia estaba en el comedor. A través de la pared escuché a papá levantar su copa. Por Vanessa, por siempre mantener unida a esta familia. Brett se rió. La tía Ruth no. Más tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Vanessa y a Brett en el pasillo. Pensaban que yo seguía en la cocina. «Cuando esto termine», dijo Vanessa en voz baja, «vendemos la casa. Vale al menos 400,000, quizá más con el terreno». «Van, tu mamá sigue viva», respondió Brett. «Lo sé. Estoy siendo práctica. Alguien tiene que pensar en el futuro». Solté el trapo. Mis manos temblaban, pero no de enojo. De reconocimiento. Había pasado 1 año diciéndome que Vanessa solo estaba ocupada, que estaba abrumada, que era diferente a mí. No era diferente. Era calculadora. Y llevaba haciendo cuentas con esa casa mucho antes de la última sesión de quimio. 2 meses antes del final, mamá tuvo una buena noche. La enfermera de hospicio me había advertido sobre esos momentos de claridad, cuando de pronto parecen completamente presentes. Lo había leído. No estaba preparada. Me pidió que me sentara en la cama, no en la silla. En la cama, como cuando yo tenía 8 años y le tenía miedo a las tormentas. Me subí con cuidado, evitando la vía intravenosa. «Sé lo que sacrificaste», dijo. «Mamá, déjame terminar». «Sé lo que te costó. Tu trabajo, tu departamento, tus ahorros, tus 20 convirtiéndose en tus 30 dentro de esta casa, cambiando sábanas y contando pastillas». Sus ojos estaban claros. «Más que en meses». «Necesito que sepas que no lo ignoré». Empecé a llorar. No había llorado frente a ella en todo ese tiempo. Ni una sola vez. «Cuando llegue el momento», dijo, apretando mi mano, «no dejes que te quiten lo que es tuyo. Prométeme que leerás todo lo que Harold te dé». «¿Quién es Harold?». «Prométemelo, Miranda». «Lo prometo». Sonrió. Esa sonrisa cansada, pero segura. Cerró los ojos. Murió 8 semanas después. Un domingo por la mañana. Yo sostenía su mano. Vanessa llegó 6 horas después. Papá, 7. Y en menos de 72 horas, la mujer que no había hecho nada en 3 años apareció para quedarse con todo de la mujer que lo había hecho todo. El funeral fue en una iglesia pequeña de Riefield. Unas 60 personas. Vanessa llevaba un vestido negro elegante y gafas oscuras. Dio el discurso. Nadie me preguntó si yo quería decir algo. Y tenía 3 años de cosas que decir. Habló de pancakes los domingos, de aprender a andar en bici, de su vínculo especial con mamá. Dijo que la canción favorita de mamá era un Unchained Melody. No lo era. Era Mon River. La tarareaba todas las noches mientras yo le ponía crema en los pies. Nadie notó el error. Después del servicio, todos la abrazaban a ella. A mí, nadie me dijo nada. Solo la tía Ruth. Me apretó la mano en silencio. Después, todos fueron a la casa. Yo había cocinado, claro. La casa estaba llena, y se sentía mal. Vanessa estaba en el sofá, recibiendo condolencias como si fuera una escena ensayada. Papá se sentó junto a ella. Susurraban. Algo planeado. La gente empezó a irse. A las 7 de la tarde solo quedábamos familia cercana. Y entonces, todo cambió. Vanessa sacó una hoja. Fotocopiada. La encontré en el archivero de mamá, dijo. Leí una línea. Dejo mi casa en 14 Maple Lane a mi hija Vanessa Marie O'Neal. La casa es mía, dijo Vanessa. Está claro. Papá asintió. Yo miré el papel. Una sola hoja. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. Del archivero. Es solo una página, Vanessa. ¿La que importa? Sentí el pulso en las sienes. Has vivido aquí gratis 3 años, continuó. Mamá ya no está. Necesito que te vayas mañana por la noche. El silencio llenó la habitación. Dejé mi trabajo,
Gasté mis ahorros en mamá. No tengo a dónde ir, dije. Fue tu decisión. Nadie te pidió que fueras mártir. Mártir. 3 años reducidos a una palabra. La tía Ruth intervino. Vanessa, tu madre murió hace 3 días. Esto es asunto de familia directa, respondió Vanessa. Papá apoyó. Es hora de que Miranda siga adelante. Sentí algo dentro de mí cambiar. No enojo. Claridad. 3 días. Eso tardaron en convertir la muerte de mamá en un negocio inmobiliario. Recordé a mamá. Prométeme que leerás todo lo que Harold te dé. Miré la hoja. Una página. ¿Leíste el testamento completo, Vanessa, o solo la primera página? Pregunté. Se quedó en blanco. Esto es el testamento. Es una página. El abogado se llama Harold Brice. ¿Hablaste con él? No necesito abogado para leer. ¿Contactaste al albacea? ¿Al qué? Ahí entendí. No sabía nada. Había visto una hoja, y decidió que ya sabía toda la historia. Muy Vanessa. No estoy discutiendo, dije. Llámalo antes de hacer cualquier cosa. Subí a mi cuarto. Las manos me temblaban. No sabía qué decía el testamento completo. Pero conocía a mi madre. Y ella nunca hacía nada a medias. Vanessa no llamó al abogado. Al día siguiente llamó a un agente inmobiliario. La casa, $480,000. Así de rápido, todo se convirtió en un número. Luego me llamó. Empieza a empacar. ¿Llamaste a Harold Brice? No lo necesito. Intentas vender una casa que no ha pasado por sucesión. Silencio. No sabía que era sucesión. Esa noche me senté en el cuarto de mamá. Todo seguía igual. Encontré una tarjeta. Harold Brice. La había dejado justo donde yo la vería. A la mañana siguiente llegó papá. ¿Cuándo te vas? Cuando un juez diga de quién es la casa. No hagas esto más difícil. Tu hermana necesita la casa. ¿Para qué? Vive en Manhattan. Está pasando por problemas económicos. Eso fue nuevo. Yo respeté los deseos de mamá 3 años. Dije. ¿Dónde estabas tú? Silencio. Se fue. Llamé a Harold Brice. Luego, el chat familiar explotó. Vanessa. Miranda se niega a irse aunque el testamento es claro. Y todos le creyeron. 3 años de sacrificio convertidos en. Miranda es el problema. Solo la tía Ruth escribió. Esperen a la sucesión. Esa noche salí al patio. Me senté bajo el árbol, y esperé. El cardenal volvió. Nadie iba a rescatarme de esto. Tendría que esperar. La llamada llegó un jueves por la tarde, 5 días después del funeral. Le había dejado un mensaje a Harold Brice el día que vino papá. Profesional, breve. Mi nombre es Miranda O'Neal. Soy hija de Patricia O'Neal. Mi madre mencionó su nombre antes de fallecer. Creo que usted manejó sus documentos. Le agradecería que me devolviera la llamada. Llamó a las 2:17 de la tarde. Yo estaba doblando la última carga de ropa de mamá, la que lavé el día que murió y nunca guardé. Miranda, gracias por comunicarse. Soy Harold Brice. Su madre fue mi cliente por 15 años y me nombró albacea de su testamento. ¿Albacea? La palabra que Vanessa no conocía. Entiendo que puede haber confusión, continuó. ¿Alguien más me ha contactado? No. Ya veo. Su madre dejó un testamento original de 2019 y un codicilo, una modificación firmada en marzo. Marzo. 6 meses antes de morir. Justo cuando me mandaba a Danbury, cuando aparecía el sedán plateado. Ese documento modifica la casa en Maple Lane. Mi mano se quedó quieta. ¿Qué dice? Prefiero explicarlo en persona. Al día siguiente fui a su oficina. Puso 2 documentos frente a mí. Este es el testamento original, dijo. Deja la casa, Vanessa. Asentí. Y este es el codicilo firmado el 14 de marzo. Leyó en voz alta. Revoco la herencia de mi casa a Vanessa y la dejo a Miranda, en reconocimiento a su cuidado y dedicación durante mi enfermedad. No podía respirar. Todo estaba hecho correctamente. Testigos, médico, firmas. Mamá lo planeó todo. Y además, había una cláusula. Si alguien impugnaba el testamento y perdía también su parte. Vanessa aún recibiría dinero, solo si no peleaba. Mi madre no podía caminar, pero ganó la partida. Lloré. En el estacionamiento entendí todo. Mientras yo compraba galletas, ella estaba asegurando mi futuro. Lo había visto todo. Podría haber llamado a Vanessa y decírselo. Pero no lo hice. Llamé a la tía Ruth. Lo sabía, me dijo. Tu mamá me pidió que no te dijera nada. Entonces decidí no decir nada. Que la verdad llegara sola. 3 días después, Vanessa llamó. Ya contraté abogado. Perfecto.
Que hable con Harold Brice. Silencio. ¿Quién? El abogado de mamá. Ahí empezó a entender. Colgó sin despedirse. Yo me quedé mirando el árbol afuera. Mamá decía que el otoño era la estación honesta, cuando todo muestra lo que realmente es. El archivo llegó al abogado de Vanessa. Yo no estuve ahí, pero sé lo que pasó. Brett me lo contó después. 90 segundos. Eso bastó. Confusión. Luego, pánico. ¿Qué quieres decir con que Miranda recibe la casa? Y entonces, me llamó. ¿Tú sabías? Gritó. No al principio. ¿La manipulaste? No. Mamá sabía perfectamente lo que hacía. Voy a demandar. Lee la cláusula. Si pierdes, lo pierdes todo. Silencio. Luego, lloró. De verdad. Te pedí que leyeras todo, le dije. Te reíste. Colgó. 1 hora después llamó papá. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Tu madre no estaba bien. Te ganó en ajedrez 3 días antes de firmar. Silencio. Contaba con ese dinero, admitió. Nunca fue tuyo. Y por primera vez, no tuvo respuesta. Esa noche, Vanessa escribió en el chat familiar. Me acusó de manipulación. Pero esta vez, alguien habló. La tía Ruth. Dijo la verdad. Toda. El chat quedó en silencio. La historia cambió, sin que yo hiciera nada. Días después, Vanessa volvió a llamar. Diferente. Estamos en problemas, dijo. Deudas. Hipoteca. Pagos atrasados. Si no vendo la casa, lo perdemos todo. La escuché. Lo siento, le dije. Pero esa casa no es tu rescate. ¿De verdad dejarías que tu hermana lo pierda todo? Tú me diste 24 horas para quedarme en la calle. Silencio. No lo perdiste todo, Vanessa, lo gastaste. Lloró otra vez. Papá desapareció emocionalmente. Seguía cerca, pero ausente. La tía Ruth me decía que casi no salía. No sentí victoria. Solo, silencio, quiero dejar algo claro. Gerald O'Neill seguía siendo mi padre. Me enseñó a andar en bicicleta, aunque primero le enseñó a Vanessa. Aplaudió en mi graduación, aunque gritó más fuerte en la de ella. No era un monstruo. Era un hombre que construyó una jerarquía dentro de su propia familia, y la confundió con amor. 1 semana después del caos en el chat familiar, le mandé un mensaje. Corto. Directo. Papá, no estoy enojada, pero necesito que entiendas algo. No voy a disculparme por existir. Lo leyó a las 7:14 de la tarde. 2 palomitas azules. Sin respuesta. Después supe, por la tía Ruth, que empezó a buscar cosas en Internet. Que es un codicilo, proceso de sucesión, cláusula de no impugnación. Estaba poniéndose al día en una historia en la que debió estar desde el principio. Parte de mí quería explicarle todo con paciencia. Pero otra parte, la que fue ignorada durante 34 años, decidió que no era mi trabajo. Algunas lecciones llegan con el silencio. Brett me llamó un sábado. Era la primera vez que hablábamos solos. Sonaba agotado. De verdad. No estuve de acuerdo con nada, dijo. Lo de las 24 horas, el agente, el chat, todo fue Vanessa. Lo sé. Debí decir algo en el funeral. Sí, debiste. No se defendió. Lo respeté por eso. No está bien, continuó. No duerme. Está enojada, pero también avergonzada. Luego dudó. ¿El dinero que tu mamá le dejó, sigue disponible? Sí, mientras no impugne el testamento. Me aseguraré de que no lo haga. Lo necesitamos. Entonces tómalo. Mamá quería que lo tuviera. Silencio. Gracias, Miranda. Agradéceselo a mi madre. 3 meses después, todo se resolvió. El juez confirmó el testamento. Vanessa no lo impugnó. Recibió su dinero y las joyas de mamá. Papá recibió una pequeña parte. Y en enero, firmé. La casa era oficialmente mía. Tu madre estaría orgullosa, dijo el abogado. Sonreí. Diría que me tardé mucho en llorar. Regresé a casa. A mi casa. Meses después, pinté la sala. Arreglé el techo. Hice mío el lugar, pero dejé partes de mamá intactas. La tía Ruth venía cada jueves. Nunca intentó reemplazar a mamá. Solo estaba. Y eso bastaba. Por primera vez en mi vida, no era una invitada en mi propio hogar. Era mío. 1 año después encontré una carta en el archivero. De mamá. Decía. Esta casa nunca fue sobre propiedad. Fue sobre quien estuvo presente. Y tú estuviste todos los días. Amo a Vanessa, pero confiar y amar no es lo mismo. No cargues enojo. No esperes que tu padre te entienda. Vive bien. Cuida ese árbol. Con amor. Mamá. La enmarqué.
2 semanas después, en Navidad, Vanessa me escribió. Feliz Navidad. Respondí. Feliz Navidad, Vanessa. Nada más. Un límite, sin drama. Ahora es primavera. Estoy en el porche. El árbol está fuerte, lleno de vida. Mamá lo plantó cuando nací. Yo, también sigo aquí. No gané por ser más lista, ni por tener un plan. Gané porque me quedé, día tras día, año tras año. Y mi madre se aseguró de que quien se quedó, pudiera quedarse. Si tú eres esa persona que siempre está. Escúchame. Alguien sí lo ve. Siempre. Esa es mi historia. Y tengo una última pregunta. Si fueras yo, ¿le habrías contestado el mensaje de Navidad a Vanessa? ¿O la habrías dejado en visto?